plan es muy dinámico, ha ido cambiando. Hay permisos que se han ido acabando y otros que se han ido instalando. Claro. Si usted está en una comuna con cuarentena, tiene 2 permisos a la semana de lunes a viernes. Eso es todo. Si usted está en una comuna en fase 2, puede comprar en horario normal de lunes a viernes, ante el toque de queda, por supuesto, y el fin de semana no puede salir a comprar como ninguna persona en la región metropolitana. ¿Estoy bien? No, bien. exacto, está súper bien. No puedes tener permiso el fin de semana y puntualmente ni ferias, ni supermercados, ni almacenes pueden abrir los fines de semana si su comuna está en fase 1 o fase 2, o sea, cuarentena total o cuarentena los fines de semana. Solo pueden funcionar a través de lo que es el delivery. Y eso ha generado mucha polémica también, porque hay sectores y hay comunas de nuestro país, Carlos, en los cuales no llega el delivery. Además, es más caro comprar a través del delivery. Sacábamos la cuenta que en promedio, por ejemplo, por una de estas aplicaciones, te cobran 3.800 pesos más por una compra. Y no todo el mundo tiene esos 3.800 pesos de más. Y hay comunas literalmente en la cual no llega el delivery. Entonces, la situación es bien compleja. A mí lo que me genera esto, como ustedes bien dijeron, el déjà vu. Esto es como que lo vivimos, lo volvemos a vivir, y esto que decía el doctor, que esto puede ser después de las vacaciones. Sabíamos que en Europa había pasado lo mismo. Entonces, no sé si no nos preparamos bien, si las estadísticas están mal, si las estadísticas no toman en cuenta a la gente que vive el día a día, si la ficha única que tiene el gobierno no es suficiente, porque efectivamente antes dijeron, ¿sabe qué? No sabían dónde estaban. Los encontramos. ¿Y ahora qué hacemos? Es que no han hecho nada. Entonces, el doctor decía, hay una trilogía: salud, educación y economía. Pero yo creo que no están en contradicción. Yo creo que son complementarias. El hecho de ser de repente un poco tosudo, de decir, ¿saben qué? Vamos a abrir los colegios igual. Y tienen que ir a los colegios, y efectivamente se generaron contagios, se cerraron muchos colegios en un principio. Evidentemente eso no ayudó a bajar ninguna posibilidad de que nos siguiera esta pandemia. Entonces, a mí me genera un poco de indignación, no solamente que le echemos la culpa a la gente que tiene que vivir al día a día o que esté obligada a salir, sino que a mí me genera indignación el tema de la confusión que genera, los mensajes que se dan desde el gobernante, porque el gobernante tiene que decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y de repente los mensajes confusos son lo peor. Claro, ahora, de todas maneras, me gustaría preguntarle al doctor Herrero, porque, doctor Herrero, ¿no? Errada. No, Errada. Doctor Errada, porque acá el gran debe de este año de pandémico, porque evidentemente estamos viviendo el Día de la Marmota, pero con recargada, o sea, con otros ingredientes, podríamos decir. O sea, no sería justo decir que no hemos aprendido nada. Evidentemente que estamos en, no sé si hablar de la segunda ola ya derechamente, pero la pregunta es, ¿cuánto diría usted que ha influido la baja o escasa o débil trazabilidad, que dicen que es el gran talón de Aquiles de la forma en que se ha manejado la pandemia en nuestro país? A ver, nosotros como clínicos, los médicos en general, hemos observado un crecimiento desde el punto de vista del manejo de esto. Yo sé que es difícil transmitirlo, pero yo los llevo al marzo del 2020 o a febrero, que no estábamos ni siquiera usando mascarilla. Ya estamos en el contexto de una emergencia que ha sido sanitaria mundial, de un virus desconocido. No sabíamos nada cuando partimos, teníamos mucho miedo de cómo enfrentarlo, y sin duda hemos ido aprendiendo en el camino. Y también recordarles que hay falencias del punto de vista sanitario en este país que son históricas. Entonces, cuando ustedes me dicen, bueno, ¿qué parece que haya una piedra de tope en el tema de la trazabilidad? Bueno, sin duda, pero la trazabilidad ha ido mejorando continuamente en la medida que ha ido avanzando la emergencia. Entonces, lo que quiero transmitirles es que cuando, por ejemplo, informan que las urgencias están llenas, cualquier persona que ha estado parado en una urgencia en los últimos 10 años comprende que eso ha sido así siempre. Entonces, también ahí hay un aprendizaje en el sentido de que la salud hoy debe mejorar a propósito de esto en el tiempo. Yo ahí veo una oportunidad y que tengamos sistemas de trazabilidad frente a otras emergencias, sin duda. Un buen ejemplo, fíjate tú, Mirna, que lo dio el plan de vacunación. El sistema de vacunación, el Plan Nacional de Inmunizaciones, el PNI,
es una estructura que se genera a partir del Ministerio de Salud, que tiene 10 años de evolución y que funciona muy bien todos los años. Sí. Y hoy, sobre esa estructura, se basa una campaña de vacunación que es de renombre hoy mundial. Entonces, yo invito también ahí a hacer un poco una reflexión de qué es lo que tenemos como salud previo al comienzo de esta pandemia y cómo hemos logrado sacar algunas lecciones positivas. Sí. ¿Ya? Sin duda la trazabilidad es un punto que hay que mejorar y sin duda la cultura también del punto de vista sanitario es algo que tenemos que mejorar, pero me parece que hoy es muy importante tomar esto y decir en adelante, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para entregarle esta salud que debe ser para todos? ¿Me entiendes? Hoy una de las cosas también que ha aparecido de manera importante es esta integración público-privada que nos ha permitido salvar muchas vidas. Respecto a lo mismo, la Clínica Las Condes es parte de este sistema integrado entre el sector público y el sector privado. ¿Cuál es la situación actual de las camas en la Clínica Las Condes, doctor? En este momento llegamos al máximo de camas que nos pidió el Ministerio hace ya casi una semana y siguieron ingresando pacientes tremendamente graves. Por lo tanto, ya estamos por sobre un 10% por sobre lo que habíamos entregado durante la primera ola. Y hemos ido generando los cupos con un esfuerzo enorme. Tenemos una cantidad de funcionarios, de colaboradores, que está haciendo un esfuerzo enorme. La gente de urgencia, de intensivo, del área prehospitalaria, de los intermedios, todos están trabajando full time para poder llegar a esta cantidad de cupos críticos, porque realmente los necesitamos. Claro. Los pacientes siguen llegando y la clínica ha estado siempre abierta a recibir pacientes cada vez que nos piden de la red. ¿Tienen cama disponible, doctor? En este momento sí, pero es un efecto de buena gestión. Claro. Vamos moviendo enfermos, sacando algunos del intensivo, poniéndolos en intermedio, de manera que el que pueda llegar pueda tener un cupo y quede a lo mejor algunas horas en urgencia hasta que podamos, digamos, subirlo a su unidad de cuidado intensivo cuando lo requiere y en algún momento llega un paciente con un infarto grave que llega a través de un helicóptero y tenemos que dar abasto también para ese enfermo, y hay un grupo que se dedica, un grupo de enfermeros que está 24/7 gestionando esos cupos internamente, de manera que el hospital se mueva de manera eficiente para poder tener siempre una cama libre. Claro. Pero créanme que es un trabajo desde el punto de vista de gestión mayor, y es lo que hace la red completa. No, y un desgaste impresionante también para ese personal de salud, porque muchas veces se habla de, bueno, podemos tener más ventiladores, pero los ventiladores no se manejan solos, necesita personal de salud para estar ahí. Absolutamente. Doctor, y en cuanto a las edades de los ingresos este último tiempo, ¿ha bajado? Ya no es personas de la tercera edad, sino que mucha gente de 50, 60 años. Sí, hay una caída en el rango etario. El sábado tomábamos algunas estadísticas y aproximadamente el 70% de los pacientes era menor de 60 años. ¿El 70%? De 60 años. No, por eso, y la mitad de ellos eran menores de 50. Entonces hay que tener mucho ojo hoy, porque efectivamente la edad de los pacientes es mucho más baja ahora, y nos ha pasado algo que es importante mencionar, que estos pacientes, al ser más jóvenes también, tienen esta percepción de que no me va a pasar nada, y llegan pacientes a veces con 5 o 6 días de dificultad respiratoria que sin duda genera un empeoramiento en la condición de llegada. O sea, cuando el pulmón funciona mal, el adulto de 40 años es capaz de tolerar tal vez algunos días en casa esta dificultad respiratoria, pero eso no implica que no le afecte a otros órganos. Y cuando un paciente llega con más órganos afectados, el riñón, el corazón, la zona intestinal, sin duda su evolución podría ser peor en el tiempo. Por lo tanto, si tengo síntomas respiratorios, estoy con dificultad respiratoria, no hay que esperar más para consultar. Uno debe consultar frente a la dificultad respiratoria independiente de la edad. Ya hay que recordar que efectivamente el COVID en los adultos, tanto en los adultos mayores como en la gente más joven, genera estas neumonias graves que terminan en ventilación mecánica y en algunos casos irremediablemente con la muerte de algunas personas. Entonces,
es importante decir eso, no se queden en la casa si tienen dificultad para respirar. Es fundamental el llamado que hace usted, doctor, porque muchas veces uno cree que porque todavía no está en la tercera edad, no es necesario, el cuerpo aguanta, mañana me voy a sentir mejor, y finalmente lo único que hace es empeorar aún más el cuadro de COVID-19. ¿Esto que haya bajado la edad de las personas que están internadas tiene relación con que la primera población en vacunarse eran los adultos mayores, o con qué, doctor? ¿Una nueva cepa también se habla? Yo he establecido que pueden ser tres cosas, que efectivamente los adultos mayores siempre se cuidan más que la gente joven, tienen más percepción de riesgo. La cantidad de susceptibles relacionada a la enfermedad también bajó. Hay que recordar que una buena parte de los adultos mayores ya enfermaron o fallecieron lamentablemente de COVID. Y luego yo espero de todo corazón que las vacunas sean uno de los efectos importantes. Ya tenemos algunos datos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de laboratorio, de que la inmunogenicidad de la vacuna se genera con 15 días en un porcentaje alto de personas. Sin embargo, faltan todavía los datos clínicos. Yo tengo la percepción de que pronto vamos a poder tener algunos estudios clínicos en el país que nos inviten a entender o a conocer con certeza estadística cuántos pacientes realmente fallecen vacunados, cuántos pacientes tienen neumonía que se han vacunado y cuántos se enferman a pesar de haberse vacunado, que ese es el indicador clínico que buscamos de cara a la vacunación. Aquellos que nos interesa la inmunogenicidad, claro, es interesante como dato, ¿no es cierto? Pero lo que realmente uno busca como médico que está en una urgencia o que está en el intensivo es saber si van a bajar o no esos casos. Y parece ser que sí. Así que estamos tremendamente esperanzados en eso.